Ya estamos al aire, un nuevo capítulo de ADN Wild, el podcast. El tema para hoy, buenísimo, errores comunes en la alimentación. Pero antes de empezar, te quiero decir que durante este capítulo, el estreno de este capítulo y las 72 horas que siguen después del estreno de este capítulo, tenemos una tremenda promoción, 50% de descuento en todos nuestros entrenamientos online en www.adnwild.com. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Ocupa el código GATO ADN Online. Ya sabes, GATO ADN Online. Síguenos en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, somos @ADNWild. Estamos también en YouTube, somos ADN Wild. Y adivina cómo nos llamamos en Spotify. Nos llamamos ADN Wild. Así que estamos para vernos y escucharnos, para leernos, para lo que tú quieras. Errores comunes en la alimentación. Aquí estamos y aquí comenzamos. Fran Liberona, bienvenida. Hola, hola. Nuestra nutricionista del equipo de ADN Wild. Un tremendo tema para hoy. Muy común llegar a la consulta preguntando, quiero hacer ayuno, y en el transcurso de la consulta se dan cuenta que era el ayuno y todo era por lo que le dijeron a la persona. Así que interesante que veamos cada estrategia, así que escuchen el podcast completo porque quizás van a ir ahí en el camino dándose cuenta qué es lo que más les puede quizás acomodar en su alimentación. Nosotros le llamamos estrategias porque consideramos que la alimentación es una estrategia. No hablamos de dieta, porque creo que... ¿Por qué una estrategia? Porque va cambiando, la alimentación no siempre es igual y hay un montón de formas de hacerlo bien, pero también al intentar hacerlo bien cometemos errores muy comunes y terminamos haciéndolo mal. Entonces vamos a ir repasando las distintas maneras que existen de alimentarse, los distintos protocolos, las distintas tendencias y los errores comunes, cómo hacerlo mal, por qué se hace mal y cómo hacerlo bien. Primera, nosotros le llamamos una estrategia de alimentación que tiene como principal objetivo el estar saludable, el bienestar, y por eso nosotros le llamamos estrategia wellness. Y la estrategia wellness debería ser la base de todo el sistema de alimentación. O sea, alguien que tiene un embarazo, por ejemplo, su base tiene que ser el bienestar. Alguien que es vegano, la base tiene que estar en el bienestar. Entonces, esta estrategia, independiente de la manera o la tendencia de alimentación que tú tengas, va a ser lo que tiene que estar presente sí o sí. ¿Cuáles son los errores típicos que se cometen que hacen que un protocolo de alimentación no sea saludable, no apunte al bienestar? La verdad es que este tipo de alimentación a mí me gusta harto porque es como el primer acercamiento a la nutrición, a entender quizás qué es lo que me corresponde a mí y no por lo que me dijo el vecino. Es muy típico. El vecino o las redes sociales que hoy día tienen más influencia incluso que el vecino. Sí, o sea, Mr. Google es así ya, pero Dios. Y la verdad es que finalmente no todo lo que está escrito le va a servir a todas las personas por exactamente de la misma forma. Entonces, en esta estrategia generalmente ordenamos esto, aquí voy a la parte de los errores, todo lo que tiende a ser quizás a veces no adecuado a la calidad o al tipo de vida de esa persona. Llámese porciones, horarios, calidad, cantidad de los alimentos, educar también en lo que es como el concepto de alimentación y tomarlo como una estrategia para mis necesidades, no como un plan restrictivo ni asociar el concepto dieta, nutricionista, bajo en calorías, baja de grasa necesariamente. O sea, al final es una estructura de alimentación para saber qué es lo que me corresponde finalmente. Bueno, hicimos un capítulo anterior que lo puede encontrar ahí en nuestra biblioteca. Amplia biblioteca. Sí. Y se llama Las prioridades de la alimentación, que habla de en qué cosas nos tenemos que fijar para ir ordenando nuestro sistema de alimentación. Y ahí hablamos de todos los elementos que finalmente, cuando uno los ordena, van a dar como resultado una estrategia saludable que apunte al bienestar, que vendría siendo nuestra estrategia wellness. Por ejemplo, primero, la selección de los alimentos.
Eso es lo más importante, seleccionar alimentos que sean saludables, evitar el azúcar, lo hemos dicho mucho. El timing, cuándo comer, los momentos de alimentación. Exacto. ¿Qué comer en qué momento? Si es que entreno o no entreno, qué comer antes, qué comer después, qué comer un día más sedentario, qué comer un día más activo. Todo eso va a ir dando forma a un sistema de alimentación saludable. Las porciones, Ujú. entender que mucho de lo bueno deja de ser bueno. Exacto. Lo entretenido también de este tipo de alimentación es empezar también a conocer el cuerpo y cómo yo me siento frente a ciertas cantidades. Porque al final, claro, yo puedo darle al paciente una estructura de alimentación con cantidades, con horario, con los nutrientes, con las calorías que necesita para su estilo de vida, pero en el camino nos damos cuenta que quizás el típico desayuno con pan no es lo que la persona necesita y le acomoda más, no sé, comer avena, comer otro tipo de carbohidrato. De repente en la mañana, o por otro tipo también de cultura, les gusta comer quizás arroz o otro tipo de nutrientes. El tema está en poder diferenciarlo en las cantidades y en los momentos que su cuerpo también se siente bien. Importante también comentar y subrayar que cuando hablamos de alimentación hay un elemento que es súper importante. Ese elemento es que sea algo sostenible en el tiempo, porque el concepto dieta nosotros no lo ocupamos mucho, acá por lo menos. Porque para mí dieta es algo que es como corto, por un tiempo determinado, con un objetivo a corto plazo. Es como voy a hacer una dieta y después vuelvo Exacto. a lo que era. Mm. Y esa no es la manera. La manera es voy a cambiar mi estilo de vida, voy a hacer algo que sea sostenible en el tiempo y para que eso pase hay que considerar cuál es mi estilo de vida. Exacto. ¿Soy deportista? ¿Soy sedentario? ¿Tengo un trabajo en el que estoy sentado todo el día o tengo un trabajo activo? Todos esos elementos van a dar, cuando uno los considera como resultado, un sistema de alimentación con cantidades, como dijiste tú, con momentos de alimentación, con buena selección de los alimentos y va a ser una estrategia de bienestar. También en la estrategia de bienestar no crea que es restrictivo 100%, porque dijimos que este es el mundo real y existen momentos donde nos podemos dar ciertas licencias, pero para saber cuándo y cómo volver al camino, Sí. tenemos que tener la información clara. Y entender que también es una estrategia que va cambiando. O sea, si yo estoy lo que decías tú, una pega que siempre ha sido sedentaria y de repente tengo una pega, no sé, en minería, en algo que tenga que ir a terreno, caminar, moverme, en construcción, etcétera, al final mi gasto va a ser distinto y quizás voy a necesitar más energía de la que estaba comiendo. ¿Y dónde busco esa energía? O sea, no irme... Para la gente que nos escucha en otros países, una pega es un trabajo. Que nos Buen escuchan punto. mucho del Congo también. En el Congo, en varios países. Y Un trabajo, un trabajo. aquí le decimos una pega es un trabajo, ¿ya? Exacto, bueno, buena corrección. Así que en verdad entender que es cambiante, que si empiezo a entrenar, nunca he hecho actividad física, obviamente voy a tener un gasto energético mayor, me va a dar hambre, pero saber cuándo y dónde agregar quizás ese alimento que me falta para mi requerimiento. Y también entender que siempre es bueno un acercamiento con nutrición una vez que ya tenemos quizás más independencia, queremos saber qué es lo que me corresponde, me cambio de ir solo. Bueno, acá también, yendo a Chile, pasa mucho que muchos jóvenes de regiones se vienen a vivir solos a Santiago para poder estudiar y tienen a disposición un montón de, ya sea desde cadenas de comida que no hay todavía en regiones o no hubo por mucho tiempo, a la disposición total de alimentos y volver como a ordenarse. Es una buena estrategia partir como con un control y saber qué es lo que me corresponde comer. Así que no tomarlo como que siempre ir al nutricionista es una dieta y menos el plan wellness. Qué importante para tener una alimentación saludable y para tomar buenas decisiones es tener información. En otro capítulo hemos conversado sobre lo importante que es que en los colegios se enseñe sobre educación nutricional, porque teniendo esa información los niños van a poder tomar buenas decisiones cuando son niños y cuando sean adultos también. Teniendo la información, los niños van a poder llegar a su casa y van a ser ellos los que le van a enseñar a sus papás qué es lo que es saludable y qué es lo que no. Pero también es importante, quizá que ese puntapié inicial, ya vamos a lograr la ley para que podamos Ojalá, tener ojalá. educación nutricional en los colegios. Pero también es importante que ese puntapié inicial
lo puede dar una nutricionista o un nutricionista cuando usted se quiere ordenar o sienta que no sabe. Porque yo te puedo decir, la típica pregunta, ya, porque yo soy entrenador, entonces, para los que no saben, no lo hemos dicho, ¿cierto? No, en ningún capítulo. El capítulo 13 lo decimos. La gente, yo le digo, aquí la clave del éxito está actividad física, entrenar bien, dormir bien y comer bien. Pregunta que me cae, pero directo, automática. Ya, pero profe, ¿qué es comer bien? Y esa pregunta yo se la puedo responder, pero también sería bueno que fuera a una nutricionista y que le diera ese empujón inicial con los conceptos iniciales y con una planificación que le va a ayudar a usted a educarse y saber cuándo comer, cuánto comer y qué comer. Totalmente, generalmente uno responde eso como, bueno, tienes que comer bien, y lo que llegan comiendo a la consulta es como, bueno, es que empecé el plan nutricional, el plan de ejercicio, me quise cambiar la alimentación y estoy comiendo todos los días lechuga con pollo a la plancha. Ya, ¿y dónde está obviamente el carbohidrato que de repente que obviamente agregar en porciones que me corresponden? ¿Dónde está una proteína también de buena calidad? ¿O estoy comiendo quizás un pollo que es alto en grasa? O sea, buscarla, obviamente, una buena fuente de proteínas magras, pero también complementarlo, tener más, a la vez también obviamente un buen desayuno, una buena comida en la noche, que en la noche no sea solamente comer quizás ensalada y nada más, o sea, es importante Y es bueno, oye, y aclarar, porque sí, todos sabemos que hay que tomar un buen desayuno, pero ¿qué es un buen desayuno? ¿Es un buen desayuno el que usted dibujaría en ese dibujo típico de un jugo de naranja? Ese no era. No es con cereales, no es con jugo de naranja, de caja, menos. No es por cantidades, sino que ahí sí es súper importante, obviamente. Calidad. Entonces, estrategia 1, estrategia wellness, se llama acá. Obedece a un sistema de alimentación que busca el bienestar y la salud. Sí. Esa estrategia va a ser la base de todas las estrategias. O sea, si usted es vegano, tiene que tener una base wellness. Exacto. Si usted está en un periodo de embarazo, tiene que tener una base wellness. Si usted quiere aumentar grasa y bajar, aumentar masa muscular y bajar su porcentaje de grasa, tiene que tener una base wellness. O sea, la estrategia wellness, un sistema de alimentación que apunte al bienestar, es la base de todo el resto. Totalmente. Así que, 1, estrategia wellness. 2, vamos. Una estrategia que a mí me gusta, que yo trabajo mucho con ella, que yo la aplico, y que es una estrategia donde buscamos aumentar nuestra masa muscular y disminuir nuestro porcentaje de grasa. Aquí le llamamos estrategia ADN Fit. Exacto. Y esa estrategia también hay errores típicos que uno identifica como entrenador principalmente. El primer gran error de una estrategia que tiene este objetivo es no comer la suficiente cantidad de proteínas. 1. Y 2, no comer proteínas de buena calidad. Totalmente, súper importante. Al final, este tipo de estrategia, entender que la persona que ya decide esto tiene alguna noción también de alimentación, entiende quizás un poco los grupos. Cuando hablamos de proteínas, sabe que estamos hablando quizás de carne, pollo, pescado, huevo. Hay como un poquito más de directrices ahí respecto al grupo de alimentos. Pero lo que dices tú, o sea, súper importante la calidad de esto. O sea, no es lo mismo que después de entrenar me como una entraña que me coma, no sé, un trozo de reineta, por ejemplo. O sea, estamos comparando un corte que es extremadamente graso con pescado que obviamente tiene mucho más nutriente y menos grasa. Ejemplo. Errores típicos también. Seguimos hablando de la proteína. Bueno, primero, no alcanzar la cantidad de proteína necesaria, ¿ya? Segundo, comer siempre la misma fuente de proteína. Típico en los personajes que entrenan, comer siempre lo mismo. ¿Qué comís tú? Atún, 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 atún. ¿Qué comís tú? Pollo, 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 pollo. Y está comprobado que es súper positivo combinar las fuentes de proteína. Puede ser en una misma comida o en un mismo día o eventualmente en la misma semana, que unos días sea pescado, que otros días sea carne, que otros días sea pollo. Totalmente, aquí lo ideal es entender que estos aminoácidos esenciales que se llaman, que los tenemos de la dieta, están en diferentes grupos de alimentos. Entonces, tal como yo tengo que variar en mi proteína, también tengo que variar quizás en mi carbohidrato, en mis frutas, en mis verduras,
por otro tipo de nutrientes, yéndonos ahí más a las vitaminas, minerales, pero al final el combinar de todo, o sea, no por comer solamente o huevo todos los días voy a lograr el objetivo quizás más rápido. Al final lo importante es tratar de hacer como bien variado este tipo de alimentación para obtener todos los aminoácidos que necesitamos. Otro error típico en la alimentación de la estrategia que busca aumentar la masa muscular y bajar la grasa es cortar definitivamente los carbohidratos. No tiene sentido, al final quiero aumentar masa muscular. Ok, ya, hemos hablado en otros capítulos que finalmente los carbohidratos tienen función de entregar energía y el músculo de estructura, entonces, la proteína de estructura. ¿Qué hacemos? Le doy la proteína, tengo todo para hacer la estructura, pero no tengo la energía. Es como que quiera construir un edificio, tengo los materiales, pero no tengo los maestros que me van a ayudar a construir este edificio. Entonces, es súper importante que estén los carbohidratos para que me dé la energía necesaria para formar ese músculo. O sea, no puedo sacar los carbohidratos al 100% y tampoco hacer una pauta de alimentación con un déficit calórico súper importante. Si quiero formar masa muscular, no va a tener energía ni nutrientes para lograr formar tejido. Otro error típico en la estrategia que tiene como objetivo aumentar la masa muscular y bajar el porcentaje de grasa es que la gente tiende a prácticamente eliminar los carbohidratos, sí, en muchos casos. Y hay un error ahí, que los carbohidratos también tienen una función de cuidar la masa muscular. Sí, dar la energía también para formar este músculo. Lo que pasa es que cuando dejan iniciar los carbos, claro, empiezan a bajar también quizás un poco de grasa y se ve como que estuvieran aumentando masa muscular como por marcarse más, es como algo físico. Pero llega el momento que si yo ya quiero empezar a aumentar la masa muscular, obviamente no voy a tener ese resultado si yo no le doy la energía necesaria a esas proteínas para que formen músculo. Entonces al final el dejar una alimentación sin carbos o con poca energía, lo que estoy haciendo es tener todos los materiales para lograr esta formación de masa muscular, pero no tengo la energía para lograrlo. Entonces, al final, incluso puede pasar que termine usando mi mismo músculo para darme energía y no termino formando músculo, sino... Lo utilizo, catabolismo total. Otro error, lo contrario, consumir demasiada proteína, porque creo que... estoy en un sistema de entrenamiento, quiero aumentar mi masa muscular, entonces ilimitada las proteínas. Y los estudios han arrojado que hasta cierto punto el consumo de proteína tiene beneficios, pero de ese punto hacia arriba, independiente de que mal no hace, no tiene ningún beneficio. Exacto. Y es caro, sí, porque la proteína, es verdad, la proteína es lo más es caro lo más de todo. caro, totalmente. Y digámoslo, porque, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque mucha gente la cuida la proteína, o sea, la carne, el pollo, el pescado. Usted pasarse de los 2 gramos o 2.2 gramos por kilo de peso, de ahí hacia arriba no tiene más beneficio. Sí. De ahí hacia abajo puede fallar. Sí, como en un cuerpo estándar. O sea, estamos hablando de alguien que quizás es muy alto, más grande, puede que pueda consumir un poco más por si no está escuchando a alguien con otras características. Pero un promedio más o menos va. Lo que pasa es que esa persona que es más grande y más alta va a pesar más y sus 2 gramos por kilo van a ser más cantidad. Exacto. Entonces, pero ya pasarse de más de 2.2 gramos está comprobado que no tiene mayores beneficios. Pero pero tampoco, ojo, se habló mucho de que el exceso de proteína producía problemas en el riñón y eso no es así. No, solamente una persona que tiene daño renal le puede afectar el consumo, obviamente, y hay que calcularlo al igual que otros nutrientes, pero de por sí una persona saludable no te va a afectar los riñones. Eso es importante repetirlo. Sí. Si usted ya tiene un problema en el riñón, tiene que tener más cuidado con las proteínas. Exacto. Pero el exceso de proteína no le va a provocar un problema en el riñón. Y eso es bien importante decirlo. Sí. De hecho, una diabetes mal cuidada, una insulinoresistencia, un tema ahí con niveles de glicemia elevados pueden provocar un daño renal que la gente realmente no lo asocia y está muy relacionado ahí. Así que otro error típico de los que quieren hacer una estrategia parecida. Bueno, la estrategia se llama estrategia FIT en ADN Wild y cuando ya es estrategia FIT es que ya tiene la orientación del equipo de nutricionistas nuestro. Exacto. Comandado por Fran Liberón. Estamos hablando de los errores típicos que comete la gente que tiene ese mismo objetivo pero no sabe cómo hacerlo o no ha tomado la guía de un profesional. Sí, ¿Otro error? Otro error, me acuerdo de otro error. Dímelo. Típico también, y que me ha pasado en la consulta, es que llegan los pacientes y empiezan con esto de que no, me metí al gimnasio y me recomendaron un suplemento. Y empiezan a tomar suplementos sin estar dirigidos, suplementos de proteína principalmente. Y de hecho tengo el caso que me acuerdo un paciente, lo que más he escuchado, que tenía una obesidad, pongamos, era un paciente, ponte tú, unos 30 años, estado nutricional de obesidad,
estaba incursionando en esto de empezar a hacer actividad física, no de haber llevado más de 2 semanas en el gimnasio, y estaba tomando 6 scoops diarios. 6 diarios. Más toda la comida del día. O sea, su requerimiento de proteína, este 2.2 que estamos hablando, yo creo que estaba sobre me acuerdo lo sacaron en ese momento, pero 4 y algo, si es que no 5 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, era una cuestión así, pero era más todo lo que comía. Era demasiado y él estaba motivado pensando que eso le iba, lo que decís tú, lograr más masa muscular por consumir más proteína, pero al final lo único que estábamos logrando es que siguiera subiendo de peso. Entonces yo tampoco entendía por qué subía de peso comiendo también scoop de proteína. Y eso también obedece a la frase que hemos dicho varias veces, que mucho de lo bueno deja de ser bueno. Exacto. No hay ningún beneficio con excederse en los suplementos ni en la proteína. No. Sería lo mismo que decirte ya, haz todo el entrenamiento de un mes en un día. Te vas a lesionar, no funciona así. Esto funciona parcelado, estímulo. Exacto. En los entrenamientos hay un estímulo, después hay una adaptación, Sí. otro estímulo, una adaptación. Con la alimentación es lo mismo. Y a largo No me plazo. puedo comer toda la comida de una semana en un día y el resto de los días no comer, por ejemplo. Entonces, errores típicos. Sí. Y un error muy grande también, no entrenar. Tener como objetivo, quizás el más grave, como objetivo aumentar la masa muscular, bajar el porcentaje de grasa. Me alimento como se debería alimentar a alguien que tiene este objetivo, pero no entreno. Grave error, porque si no entrena, puede comerse toda la proteína del mundo que quiera, Pero puede no va a hacer pasar una dieta nada. muy buena, pero Sí. si no entrena, no va a lograr aumentar su masa muscular. Es imposible, porque no está el estímulo. Obvio, y el tipo de entrenamiento finalmente, o sea, si yo no rompo una fibra, esa fibra de músculo no se va a regenerar y no va a aumentar masa muscular. Por lo tanto, ahí, bueno, tú sabes mejor el tema del entrenamiento. Si yo me mato con cardio, difícil que logre aumento de masa muscular. A través del cardio no va a lograr aumentar su masa muscular. Entonces, ¿pero cómo si esta persona que trota todos los días tiene unas piernas súper tonificadas? Sí, porque al trotar está haciendo una sobrecarga sobre las piernas, pero yo le recomiendo, no le digo que no haga cardio, que lo maneje bien Eso mismo. y que enfoque su entrenamiento principalmente a un entrenamiento de sobrecarga, con pesas, con ejercicios de autocarga, pero es lo más efectivo. Y no solamente lo más efectivo aumentar su masa muscular, sino que también para disminuir su porcentaje de grasa, porque como hemos dicho, mientras más músculo tengo, más grasa quemo, porque más acelerado está el Sí. metabolismo. Y no tenerle susto a las pesas. Yo mismo muchas pacientes en la consulta, sobre todo mujeres, le tienen susto a las pesas porque dicen, no, es que voy a crecer, voy a ser quizás como el típico hombre de gimnasio. Pero formar masa muscular es un proceso súper lento. O sea, Y no es fácil tampoco, si fuera exacto. fácil. Por lo tanto, no le tengan susto y al final van a empezar a tonificar de a poco y tampoco van a quedar así como fisicoculturista. O sea, para tener ese tipo de cuerpo y una alimentación muy pauteada, muy estricta y obviamente un tipo de entrenamiento que termina siendo por lo menos 2 veces al día, 3 veces al día. Y en este sistema o estrategia de alimentación, sí que el timing es muy estratégico, Sí. valga la redundancia, es muy estratégico, porque el momento del día en el que yo entreno va a definir también cómo tiene que ser mi comida de antes y mi comida de después. Esas comidas tienen ciertas características especiales. No vamos a Sí. hablar, no vamos a hacer una pauta acá, pero es clave, es fundamental. Por ejemplo, mira, yo la mayoría de los días entreno en la mañana, pero hoy día voy a entrenar en la tarde, ¿ya? Por lo tanto, mi alimentación de la mañana cambió y mi alimentación de la noche también va a cambiar con respecto a lo que venía haciendo en días anteriores. Porque Claro. la de la noche va a ser mi post-entreno, mi almuerzo fue mi pre-entreno y mi desayuno no fue nada en realidad con respecto a ese entrenamiento. Por lo tanto, cambié los carbohidratos, los ubiqué en el almuerzo y en la cena, el desayuno lo hice sin carbohidratos, todas las comidas con proteína, todas las comidas con grasa saludable, etcétera, etcétera, pero eso cambia y mañana voy a entrenar en la mañana. Y cambia de Entonces va a nuevo. cambiar de nuevo. Mi desayuno y mi Sí. almuerzo van a ser las pre y post Claro. entrenamiento. Entonces, por eso es una estrategia.
va a depender lo que yo haga con el entrenamiento, cómo voy a armar mis comidas. Y eso es súper importante que lo vea alguien que sepa. Y la única forma que tú pudiste decidir también cómo hacer eso fue porque te diste el tiempo de conocer tu cuerpo, de saber en qué horario también te conviene, cómo te sientes tú post, pre-entreno. Hay gente que prefiere entrenar en ayuno y eso todo te lo da el darte el tiempo de saber qué es lo que tu cuerpo necesita, que es lo que hablábamos de la primera estrategia. Entonces, tener esa base te deja también tomar tú la decisión de poder decidir ya, quiero ese carbohidrato, agregarlo quizás más tarde, o esa proteína, o dónde la voy a acomodar. Y es súper así, porque si es que yo tomara la decisión, yo de repente tengo ideas así extremas, y de repente digo, ya quiero entrenar a las 5 de la mañana. ¿Ya? No, pero a las 5 de la mañana... ¿A qué hora te despertáis para entrenar a las 5 de la mañana? No, pues me puedo despertar 20 para las 5. Justito y 5 pues, para nada. Ahora te voy a explicar por qué. Ya. Porque si voy a entrenar a las 5, si yo quisiera tomar desayuno, tendría que esperar 1 hora y media. Entonces, si quiero entrenar a las 5, me tendría que levantar a las 3:30 de la mañana. Entonces, bajo ese punto de vista, ya quiero entrenar a las 5 de la mañana. Lo voy a hacer en ayuna. Mi comida de la noche va a funcionar como preentrenamiento. Exacto. Y mi desayuno, que va a ser después de entrenar, va a ser mi post-entrenamiento, ¿ya? Y después voy a tener un almuerzo y una cena que van a manejarse de otra manera. ¿Por qué este gallo habla de entrenar a las 5 de la mañana? Bueno, porque de repente la primera clase del día la tengo a las 6:30. Y si después no tengo tiempo, tengo que hacerlo. Yo me manejo un poquito por eso, por las clases que tengo que hacer, por los entrenamientos, por los programas. Lo importante es que no me falte entrenar. Otra cosa que tengo que hacer, si es que voy a entrenar a las 5 de la mañana, me tengo que acostar antes. Totalmente, o sea, no, un cuerpo no descansado, a las 12 de la noche. sí, pues, no tiene el impacto. Entonces sí me puedo levantar media hora antes, tomar un café eventualmente, un té verde, entrenar y después comer. Pero va a ser súper importante la comida del día antes. Sí. Por eso es una estrategia donde el horario del entrenamiento es fundamental. Y eso usted se lo cuenta a la Fran cuando armen la estrategia. Y ahí desde ahí nace. Sí. Y ahí tenemos los dos ejemplos. A ti te pasa que podrías entrenar 20 minutos antes, o sea, despertarte 20 minutos antes. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo entrenar en la mañana en ayuno, no puedo. Tendría que levantarme a las 3 de la mañana, tomar desayuno, esperar y después poder entrenar. No, y son adaptaciones distintas. Entonces, no sientan que una tipo de estrategia va a ser mejor que otra. El tema del horario, el tema de... Porque todos los cuerpos finalmente son distintos. Y para mí un entrenamiento de mejor calidad es cuando como un poco antes y siento que tengo más energía para poder hacer un buen entrenamiento que entrenar en ayuna. Me acuerdo cuando era chica, estaba en Scout. Y en Scout nos levantaban, éramos, no sé, desde quinto básico te estoy hablando, matinales se llama. Entonces las mañanas nos despertaban y había que ir a correr sin haber comido ni tomado nada. Yo me acuerdo todas estas veces que terminaba viendo estrellitas y puntito a punto de desmayarme, porque mi cuerpo nunca se adaptó a hacer un entrenamiento y un trote que estamos hablando de 20 minutos, pero nunca me pude como adaptar a eso y le agarré susto a eso. Y finalmente, claro, estaba en una edad que obviamente era chica, que era distinto, pero yo creo que también por eso le agarré un poco de rechazo a esto de entrenar en ayuno y nunca me resultó. En uno de los capítulos anteriores hablamos de... No me acuerdo exactamente el título del capítulo, pero íbamos viendo varias cosas que eran los típicos errores que la gente, que saboteaban los objetivos que uno tenía con el entrenamiento. Y uno de ellos era entrenar como el personaje de la revista o como el actor. Porque usted no es el actor, pues entonces... Y pusimos el ejemplo de Dwayne Johnson. ¿Ya? Que Dwayne Johnson es hoy día el actor, el Arnold Schwarzenegger de este tiempo. Y en todas las revistas de fitness o en muchos sitios de internet aparece la alimentación de Dwayne Johnson, el entrenamiento de Dwayne Johnson y todo lo que hace Dwayne Johnson. Pero usted no es Dwayne Johnson, ni yo, tampoco. Ni tengo el presupuesto tampoco de Dwayne Johnson. Bueno, lamentablemente, todavía. Bueno, y ¿por qué me acordé? Porque empezamos a hablar de los entrenamientos a las 5 de la mañana, qué sé yo. Dwayne Johnson, a las 5 de la mañana, se levanta y va a hacer cardio, 40 minutos. Después toma desayuno, y se hace... espera un rato y hace el entrenamiento de pesa en un gimnasio que tiene en su casa, que es espectacular. Me imagino, debe ser, pero... Es espectacular. Pero la rutina que tiene Dwayne Johnson, mira en el horario que se maneja. Y hace el cardio en ayuna y le funciona. Y le funciona. Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué le funciona?
porque Dwayne Johnson come para eso. Obvio. Dwayne Johnson duerme para eso y se planifica para eso y su sistema de alimentación está hecho para eso. Entonces, no es llegar, pescar en la revista donde usted leyó el plan de Dwayne Johnson y decir ya, desde mañana, mueve el cuellito así, me levanto a las 4 de la mañana y entreno. Va a durar como Dwayne un Johnson. día. Tiene que hacer todo. Tiene Sí. que estar todo en un pool de medidas que tiene que tomar por hábitos. Así Sí, de fácil. totalmente. Yo encuentro el totalmente. después de entrenar en la mañana. Hace frío, sí, a veces. Me imagino. Con 7 polerones, de estos polerones de ADN Wild que los pueden encontrar en adnwild.cl. Súper abrigado. Vamos con la siguiente. Vamos. Protocolo de alimentación, estrategia que nosotros le llamamos estrategia fasting y está muy de moda y es la estrategia de ayuno intermitente. Sí. Hicimos un capítulo completo hablando sobre el ayuno intermitente. Sí. En el capítulo anterior yo conté una experiencia personal sobre mi nuevo sistema de ayuno intermitente que es el que a mí me acomoda en este momento. Pero hay errores típicos que se cometen Sí. cuando las personas lo mismo, leen sobre el ayuno intermitente, sobre sus beneficios, voy a perder peso, y comete un montón de errores. Sí, yo creo que el principal, y que también sale mucho en redes y en Google y todo, si uno busca, es el que pueden tomar como café con aceite. Ese es un clásico y creen que no han roto El ayuno. el ayuno, cuando en verdad estamos agregando aceite, estamos ¿Con agregando... aceite de coco o lo hacen con una mantequilla Con ghee? ghee. Claro, ahí ya no es ayuno. Ya dejó de hacer ayuno hace mucho rato y quizás era mi tercera hora y yo juro que voy perfecto y me quedan todavía quizás, no sé, 7 horas más, 8, 9, 10, pero ya rompí el ayuno hace rato, entonces... ¿Sabéis lo que pasa además? Mm. Que ahí ese es el error más grave, Sí. porque pasan dos cosas. Está pasando un montón de tiempo sin comer, que ese tiempo podría ser beneficioso si es que hiciera un ayuno como corresponde. Claro. Pero ahí caemos en dos cosas. Rompo el ayuno, ya no tengo los beneficios del ayuno, porque algunos de los beneficios del ayuno, y que puede pasar tantas horas sin comer y eventualmente podría entrenar en ayuno, etcétera, es que los cuerpos cetónicos tienden a cuidar la masa muscular, aumenta la producción de hormona de crecimiento, que también incentiva a cuidar la masa muscular y a quemar grasa y a aumentar incluso su masa muscular. Pero si usted cree que está haciendo ayuno y no lo está haciendo, no está comiendo, está catabolizando y además no está teniendo ninguno de esos beneficios que son lo Exacto. que evitaría que eso pasara. Entonces eso es un error gravísimo. Sí, mucho cuidado con eso. Cuidado de repente también con los aliños, como de repente, no sé, agüitas con limón o con mucho endulzante. Tratar de que O sea tecitos con extracto de frutita. también, tener cuidado con todo eso. O sea, entender que lo principal de lo que puedo tomar finalmente en mi ventana de ayuno es agua, té, café, infusiones, pero solas, sin endulzante, sin nada extra, como viene tal cual. Y si usted le va a cocinar algo a alguien, si usted hace esto, rompió el ayuno. Y para los que nos están escuchando en Spotify y no me vieron, dice, sí, es que tengo que considerarlo. Po. La total. señora va en su auto Sí, y ¿qué está ¿qué dijo y haciendo? qué hizo y chocó? Pues por culpa mía, ¿cachai? Porque esto le puede producir un no verme. Me chupé el dedo así como probando algo de lo Probar que la estaba comida. cocinando. Sí, Una caloría rompe. rompe el ayuno y hasta ahí nomás llegó el sistema. Entonces, Sí. gran error tener información equivocada y creer que hay cosas que no rompen el ayuno y que sí, Sí. lo rompen. Otro error, Yo quería decir lo mismo. Dale. Cómo romper, obviamente, el ayuno. Eso. ¿Con qué alimento romper el ayuno? No es lo mismo que yo rompa el ayuno comiéndome, no sé, un chocolate, que comiendo un plato de comida, que tenga proteína, que tenga fibra, que tenga nutrientes que van a hacer que yo, esta adaptación que vengo de no comer desde aprox 14 horas más o menos, sea obviamente una adecuación metabólica lo más ideal posible. Entonces, súper importante con qué romper el ayuno y hacerlo bien. otro error, aquí está lleno de errores, aquí vamos a estar una hora. Otro error, creer que porque usted hace ayuna, después se puede comer todo lo que quiere. Sí. Grave. Otro error, creer que usted el día antes puede comerse todo lo que quiere y después lo arregla con ayuno. Por No. eso el ayuno intermitente es una estrategia que es súper importante que sea guiada por personas profesionales que sepan, porque es súper fácil equivocarse. Y yo me he equivocado alguna vez. Bueno, el ayuno yo conté que lo hice desde hace muchos años, y si reviso probablemente las primeras veces que hice ayuno me equivoqué. Po.
Así a la rápida me acuerdo que qué cosas puedo haber hecho que no correspondían. Bueno, el café me lo tomé con endulzante alguna vez, al principio. Otra cosa, al romper el ayuno probablemente no lo hice siempre con lo que correspondía hacerlo. Y muchas veces, y lo conté en el capítulo pasado, a mí personalmente me pasa que como siento que tengo que llegar a todas las calorías que yo gasto y estoy haciendo ayuno, sobrecomo. Y la única manera de no sobrecomer, no comer de más, es que la pauta te la haga un profesional. Sí, eso es lo ideal. O sea, de verdad que empezar una estrategia que tiene tantos puntos a considerar, porque hay unas adaptaciones físicas que tenemos sí o sí al empezar un sistema de alimentación tipo ayuno intermitente. Es súper importante mantenerme bien hidratado, puedo sentir la boca seca, las mucosidades de los ojos, la garganta, o sea, son adaptaciones que lo mejor es que obviamente alguien te diga todo lo que te va a pasar y cómo solucionarlo y no asustarnos. Y quizás no darle la opción a este ayuno que me puede acomodar en estas primeras 2 semanas de adaptación finalmente. Entonces, tiene que ser guiado. No puedo llegar y seguir una alimentación porque la leí en internet, sino que... Cuando nosotros empezamos a elegir y armar las estrategias que considerábamos que eran las más importantes y las que tenían que estar, nos empezamos a dar cuenta que uno puede combinar estrategias, porque por ejemplo ya dijimos que la de bienestar va a estar combinada con todo el resto, porque siempre tiene que estar. Sí. Pero por ejemplo yo puedo tener una estrategia de ayuno intermitente mezclado con la estrategia FIT, que es la que nombré antes. Quizá cuesta un poco. Más, sí, por eso yo en el capítulo anterior hice como mi nuevo ayuno intermitente, porque me he dado cuenta que tenía mejores resultados en mí, que entreno mucho. Y ese ayuno, te lo cuento, porque ¿tú escuchaste el capítulo? No. Pero es que tú tenés que escuchar los capítulos. Sí, pero es que el pasado cuando no tú no estás alcancé, igual tenés que escucharlo. Fue la semana pasada, eso no lo alcancé a escuchar. ya. Los otros sí, los otros lo he escuchado. El pasado todavía no. No tengo apuro, hay Solo tiempo. escucha los que viene ella, ¿cachai? Cuando yo estoy solo, no, pues da lo mismo. Ya, lo voy a escuchar. Oye, Voy a venir no, con la ¿sabes lo tarea que hecha. dije? Que para mí funcionaba mejor durante 6 días de la semana, o los días que entreno principalmente, desayuno, almuerzo y cena, y un día a la semana, por ejemplo, entre viernes y sábado, cenar lo antes posible a las 6, 7 de la tarde y aguantarme hasta el almuerzo del próximo del día sábado y lograr un ayuno quizás de 18, 20 horas. Un día a la semana me funciona mejor que todos los días un ayuno de 15, 14 o 16. Sí, eso igual se puede A hacer. mí sí, y por el gasto que tengo y a nivel de masa muscular me funciona bien. ¿Yo qué es lo que busco con el ayuno? No busco beneficio de pérdida de grasa, porque eso yo lo logro a través de los entrenamientos. Yo busco los beneficios de salud, de longevidad. Y eso está comprobado que con ayunos más largos y no necesariamente tan frecuentes, también lo puedes conseguir. Eso como paréntesis, como tú que no escuchaste el capítulo, te quería Gracias, contar. ya tengo el resumen listo. Pero a eso me refiero, que el ayuno intermitente es súper variable. No pienses ayuno intermitente solamente todos los días, o todos los días 12 horas, o todos los días 16. Puede ser con flexibilidad. Sí, de hecho también lo hablamos en el capítulo de ayuno, como todas las formas que se pueden hacer el ayuno y que termina siendo igual los beneficios, y me preocupo de tener todo lo que corresponde alrededor del ayuno, los tiempos, cómo rompo, qué como, no como, etcétera. Así que es una buena forma también. Siguiente. Vamos. Esta es controversial. Sí. La famosa dieta cetogénica, que nosotros le llamamos estrategia keto. Ujú. Contémosle a los que no saben, la dieta cetogénica es una dieta que reparte los macros de una manera bastante diferente al resto de las estrategias de alimentación. Un 75% de las calorías consumidas corresponden a grasas, un 20% corresponden a las proteínas y el 5% restante corresponden a los carbohidratos. Y ahí, y es muy agudo esto, porque si usted se pasa en los carbohidratos, sale de cetosis. Y si sale de cetosis, pasa lo mismo que le dije antes con el ayuno. Lo rompe con una caloría el ayuno, se sale de cetosis, también deja de obtener los eventuales beneficios que podría tener la dieta cetogénica. Sí, el único beneficio se va a tener si es que yo en verdad mantengo estos cuerpos cetónicos y no cambio de como grupo energético para el cuerpo, por así explicarlo. Entonces, cuando yo decido una alimentación de este estilo, es súper, súper pauteado. O sea, no saco nada con comer grasas todo el día y después me como un carbohidrato, lo paso y sigo comiendo grasas, porque el efecto que va a tener es totalmente el contrario. Entonces, aquí sí que hay un tema de como estructura de alimentación muy estructurado finalmente, porque si no,
Y es súper Mira, es súper complicado de sostener. Sí. Es súper fácil creer que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Y es bastante esclavizante también. Sí. De hecho, es tan esclavizante que conozco muchas personas que se están pinchando para saber si están en cetosis o no. Exacto. Y se transforma un poquito en ese vicio. Casi el vicio que tienen algunas personas cuando suben algo a Instagram y a cada rato miran cuántos likes tuvieron o cuántas visualizaciones tiene el video. Sí. Así. Y no Me es salí como- de cetosis. Es muy psicopático. Sí. Al final, ¿qué pasa con esa estrategia? Es que, si bien, claro, yo digo, el ayuno lo puedo hacer estructural, cambiar las horas y tengo un poquito más de flexibilidad, en la keto no. O sea, si yo en verdad estoy todo el rato, 2 días sí, un día, no sé qué, no aguanto, agrego más carbohidrato, todos los efectos al final de lograr como cetosis continua no lo voy a tener. Entonces, si yo tengo una vida social aumentada, estoy acostumbrada a comer más carbohidrato, y aparte otra cosa importante es que no todos los cuerpos se adaptan bien a este metabolismo en relación a la quema, obviamente, de grasa y utilizar esto como fuente de energía. Hay cuerpos que hacen dieta cetogénica y terminan teniendo un rebote de peso que o no bajan o terminan subiendo de peso un rango igual importante. Entonces, no todos los cuerpos van a metabolizar de la misma forma las proteínas, los carbos y las grasas. Entonces, hay que tener mucho ojo, en verdad, de quién puede empezar la cetogénica. Y fácil salirse. Súper fácil. Si usted se come una fruta que tenía un índice glicémico más alto de Sí. lo que corresponde, se sale. Ejemplo, usted comer, no sé, plátano y no elegir berries. Claro. Bueno, de hecho, en las pautas cetogénicas casi la única fruta que pueden tener es verde. Sí, son las que aportan. Por lo tanto, usted deja de comer un montón de fruta Sí. y eso también tiene como consecuencia déficit de algunas vitaminas. ¿Mm? Sí. Ya nos limitamos de que no podemos conseguir muchas vitaminas que necesitamos, ya le quitamos una fuente, entonces ya se hace más complicado llegar a los Exacto. requerimientos de esos micronutrientes. Otro error, que si usted se pasa en la cantidad de proteína, también se puede salir de la cetosis. También. Otro error. Entonces, ese sistema de alimentación es muy esclavizante. Debe ser 100% diseñado por un profesional, pero también va a depender mucho de usted y de sus conocimientos. O sigue al pie lo que le dice el profesional, o a lo mejor usted cree que está haciendo cetogénica y no lo está haciendo. Así que ahí sí que es fácil cometer errores. Sí. Y beneficios de este sistema de alimentación pero tiene que ser hecha de manera muy aguda, muy perfecta. Yo no lo recomiendo para una primera instancia de acercamiento a un hábito de alimentación. O sea, por ningún motivo partir con dieta cetogénica si es que quiero lograr algún objetivo de cambio de composición o aprender a comer. La keto no es. O sea, cuidado ahí. Sí, y los beneficios de la dieta cetogénica son muy parecidos a los beneficios del ayuno intermitente. De hecho, son dos elementos que mucha gente los hace combinados. Sí. Pero creo que es más flexible, más amigable, más sostenible el ayuno intermitente. Sí, totalmente. ¿Por qué la tenemos acá? Porque sí, hay una tendencia de muchas personas que lo buscan. Sí. Hay gente que le queda cómodo, pero yo no lo he hecho nunca, todavía. No sé si lo voy a hacer. Te apuesto que lo voy a hacer quizás. A lo mejor. Siguiente. Esta es muy importante. Estrategia Greens le pusimos acá. Green es verde en inglés, para los que no saben. Veganos y vegetarianos. Sí. Esta forma de alimentarse, esta estrategia, no es nueva, por supuesto. Es desde siempre. Pero también es fácil cometer errores. El primer error es no obtener la cantidad de proteínas que corresponde y no saber combinar alimentos para obtener proteínas de buena calidad. Esto lo he dicho antes, es polémico, yo sé que hay gente que le molesta, pero las proteínas de origen animal son mucho más completas que las de origen vegetal. Sí. ¿Son mejores proteínas? Sí. ¿Cumplen mejor las funciones que tienen que cumplir las proteínas? Sí. Cuando tenemos proteínas de origen vegetal, siempre tienen déficit de alguno de los aminoácidos y para lograr que sea una proteína completa necesita combinar alimentos. Y generalmente en la combinación de esos alimentos está el error.
o que nos equivocamos en cuál con cuál, o que nos equivocamos en las cantidades y tendemos a comer mucho carbohidrato, y eso al final trae, porque como error trae como consecuencia un aumento de peso, porque Sí. el exceso de carbohidrato, aumento de peso, carbohidrato que no utilizo, aumento de peso. Sí, totalmente. Aquí sí que para ser un buen vegano y un buen vegetariano hay que ser bastante especialista. Hay que ser muy también responsable. O sea, yo no puedo llegar y porque mi amiga está haciendo una alimentación vegana, vegetariana, que es súper válido si lo quiero hacer por los animales, medio ambiente, etcétera. Pero entender también que tal como yo estoy cuidando del medio, también tengo que cuidar de mí. Y no puedo hacer una alimentación que sea solamente comer ensaladas y fruta y descuidar lo que dices tú, los otros nutrientes, ¿ya? Pueden haber déficit también de minerales si es que no me preocupo bien de dónde estoy consiguiendo los alimentos. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de la B12. La vitamina B12 es muy normal que un vegetariano o un vegano la tenga baja, entonces me tengo que suplementar de B12. Eso tiene que estar y en rangos normales, es súper, súper importante. Entender también que si bien, que esto es típico, tienden a buscar la proteína a base de champiñones o quinoa, por ejemplo, y entender que, bueno, estoy comiendo ahí todas las proteínas que me corresponden, tendría que comer un saco de champiñones todos los días para lograr quizás el requerimiento total que necesito proteína. O sea, dentro de los grupos de alimentos sí, son los que más contienen proteínas si lo comparamos con otras verduras, con otros carbohidratos, pero no va a tener la proteína ideal ni todo lo que me corresponde. Por eso es importante combinar con semillas, combinar con frutos secos, buscar todas las alternativas de aminoácidos que estén repartidos en todos estos alimentos para lograr la mejor calidad posible. Usar, no sé, la carne de soya, el tofu, o sea, hay alimentos que lo contienen, no pensar que es solamente comer verduras y fruta. Hay un documental, no es que lo vaya a promocionar, pero Ujú. lo vi, obvio que lo vi porque es mi mundo, que se llama Game Changers. Fue muy famoso hace un par de años en Netflix. ¿Y por qué lo vi? Porque muchos alumnos me empezaron a preguntar, ¿viste Game Changers? ¿Qué te parece Game Changers? Oye, me encantó Game Changers, quiero ser como Game Changers. Y lo vi. Y Game Changers muestra un montón de ejemplos de vegetarianos y veganos que tienen buena masa muscular, que son deportistas de elite, etc. ¿Ya? Pero yo no me quedo con un documental solamente porque después yo veo algunos videos que son desgloses del documental. Todos los documentales tienen un objetivo y van dirigidos a darte como conclusión algo. En Game Changers plantean el veganismo y que ser vegetariano es casi la dieta ideal para ser un deportista. Yo no lo creo así. Y bueno, y en ese análisis del documental van caso por caso y te van explicando la realidad de lo que pasó. Por ejemplo, voy a dar solo un caso. Hablaban de que cuando hacían una investigación de los huesos de los gladiadores romanos, se dieron cuenta que eran vegetarianos o veganos, vegetarianos. Y los gladiadores romanos, según la imagen que nosotros tenemos del gladiador romano, es un gallo super fitness que luchaba contra los leones, etc. La verdad es que los gladiadores romanos eran prisioneros y los alimentaban con cáscaras y hojas que les tiraban a la celda donde estaban y después los soltaban al Coliseo a pelear con los romanos en lo que se llama el circo romano, ¿ya? El gladiador romano no comía en esa mesa la romana que usted ve donde estaban los reyes con ese pavo que abrían la bandeja. No. Entonces, y me hace sentido. Y así te van desglosando cada uno de los ejemplos que se dieron en el documental. No digo que ser vegano, ser vegetariano sea malo, ni mucho menos. Pero sí hay que tener ojo, porque para ser un buen vegano y un buen vegetariano, y cuando digo un buen, me refiero a que no tengas déficit de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, que no pierdas masa muscular y que no aumentes de peso deliberadamente, tienes que saber hacerlo. Tienes que saber hacerlo. Entonces, es muy fácil caer en eso, de ver el documental y decir, oye, estos deportistas de elite o estos gladiadores son todos veganos, y mira cómo no es tan así. No es tan así. Ahora, claro, si usted tiene un deportista de elite que quema 5.000 calorías al día, no hay problema con que sobrecoma carbohidratos porque los va a utilizar todos. Entonces eso pasa también cuando uno ve un documental como ese.
ser vegano, ser vegetariano, necesita de una muy buena orientación. Sí, y hay muchos errores de repente que no nos preocupamos cuando tenemos alimentación vegetariana vegana en la combinación de nutrientes, cómo puedo favorecer la absorción de ciertos nutrientes que se ven disminuidos obviamente al sacar, por ejemplo, la carne de origen animal, pero preocuparse también como de lo que voy a comer y que cuando hayan instancias de comer, preocuparme que hayan cosas que también yo puedo comer. Es muy común, sobre todo más en la juventud, el hecho de como, bueno, soy vegetariano vegano, voy al carrete, voy al cumpleaños y bueno, siempre hay papa frita, voy a terminar comiendo eso. Porque el asado es papa frita, fruto seco y carne si es que tiran algo a la parrilla. Y sería entonces súper importante. Y alcohol, claramente. Así que ahí estar preocupado de que si yo sé que no va a haber algo que yo puedo comer antes, tener mis horarios de comida para obviamente estar nutrido. O sea, yo puedo estar en una composición corporal que estoy bien y me veo bien y me siento bien con mi cuerpo, pero quizás por dentro estoy con una déficit de nutrientes súper importante, estoy con una anemia, al final se pueden desarrollar un montón de patologías, o estoy con sueño, no me doy cuenta, me estoy quedando dormida en todas partes, estoy con calambres, se me dan como puntar los pies, todo eso es por déficit de nutrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es un sistema de alimentación o una estrategia que quizá una de las que más orientación necesita, sí, e información hay que tener para tomar muy buenas decisiones. Hoy día está muy de moda ser vegetariano o vegano. Las razones son válidas, cada uno tiene sus razones y son súper válidas, sí, pero lo que sí le podemos decir es que trate de estar bien informado. Es súper importante mantener la masa muscular, sobre todo que de cierta edad hacia arriba empieza la sarcopenia y cuesta mucho recuperarla. Entonces, la alimentación va a jugar un papel fundamental y la cantidad de proteínas que usted consuma y la calidad de esta es clave. Entonces, sí, no crea que comiendo puros porotos y lentejas sola está obteniendo una buena calidad de proteína. Si bien es una fuente que tenemos hartas proteínas, pero le falta el aminoácido. Exacto, hay que tener cuidado ahí de combinarlo con los otros alimentos que corresponden, tratar de buscar también otras fuentes de y no es vegetal. Igual una proteína de origen animal que viene de la carne, del huevo, de la leche. Sí, son otros aminoácidos. No es la misma la misma calidad. Así que ojo. Y otra cosa que es importante que sepa, que lo hablamos alguna vez aquí, que muchos veganos vegetarianos tienden a sobrecomer y aumentan de peso porque tienen la idea de que la combinación la tienen que hacer en la misma comida. Entonces se comen un plato de lentejas y además un plato de arroz. Claro, porque eso es una buena combinación. Pero esa combinación tal vez la podría hacer en el almuerzo las lentejas y en la noche el arroz. O bien saque la mitad de las lentejas y saque la mitad del arroz y haga un plato ahí. Exacto, eso es como lo principal, la proporción. Es importante manejar bien las cantidades y, por supuesto, incorporar la actividad física. En todas las estrategias la actividad física es fundamental y le va a dar un plus. Siempre. Vamos con la que nos queda, la más linda de todas. La estrategia de cómo tenemos, o cómo tienen en realidad, que a mí no me va a pasar eso, ya no, de cómo tienen que comer durante el periodo de embarazo. Esto se llama aquí, le pusimos estrategia life, que tiene que ver con la vida. Sí. Cómo debe comer una mujer durante los 9 meses de embarazo y cómo debe comer también durante los meses que siguen, donde está en el periodo de lactancia. Que ahí es súper importante y ahí se cometen muchos errores. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces esto. Ya, total, voy a subir igual de peso. ¿Sabéis qué? Yo voy a comer todo lo que quiera, me voy a dar todos los gustos y después de que nazca la guagua, me preocupa. Ahí me pongo las pilas. Grave error. Se hace daño a ella y a la guagua. Sí, totalmente. Y el riesgo de quizás una preeclampsia, hipertensión durante el embarazo, de una diabetes gestacional, obviamente se ve aumentado si es que la calidad de alimentación no es la adecuada. Se tiende a pensar eso que dices tú porque está como el concepto de, bueno, estoy embarazada y que la abuelita no sé qué come por 2, hay que alimentar, tiene que crecer bien esa guagua y todo. Y al final, si yo quedo embarazada en un peso que me corresponde para mi altura, porque el embarazo se ve obviamente por una tabla por IMC, y me voy manteniendo en mi curva, o sea, son 10, 13 kilos máximo los que tengo que aumentar, y recién desde el segundo trimestre
se empieza a aumentar las calorías extra que necesito si es que en verdad es necesario. Entonces hay que tener mucho cuidado, no porque, quedé embarazada día 1, primer mes, empezar a aumentar la cantidad de comida, siendo que el primer trimestre no es un trimestre donde hay un desarrollo, sí, obviamente de cosas importantes como cierre del tubo neural, para evitar esto de labio leporino, espina bífida, todo este tema. Sabemos que nutrientes es importante, pero cantidades y el crecimiento total de, obviamente, de una guagua es desde del segundo trimestre en adelante. De hecho, ahí también vemos cuando empieza a crecer la guatita, te das cuenta que ya se nota que está creciendo dentro. Entonces, y el tema ese de los antojos que ¿está de moda todavía? Yo lo que escuchaba pasa mucho. es que sí ocurre. ¿Es real o es como algo que nos agarramos de ahí para comer? No, el tema del antojo como tal sí es real. Lo mismo Ahora, que se ha ojalá visto... te dé antojo de huevo, que te dé antojo de kale o Sí, de he visto- espinaca, porque Mira. no es lo mismo antojo de huevo y de brócoli que antojo de De chocolate sí. de trencito. Obvio, lo ideal sería que fueran alimentos nutritivos, pero la verdad es que más que los antojos de ese estilo, lo que yo más escucho en la consulta son pacientes que terminan comiendo cosas que no les gustaban antes. Ponte tú, no sé, los palmitos, que generalmente a todo el mundo le gusta, y está como, no, tengo antojo de algo que a mí no me gustaba. Eso es como que lo que tiende como a pasar, ganas de comer otras cosas que te dan, no sé, o de limón, por ejemplo, es muy común el tema de los cítricos. El tema de comer cosas dulces yo creo que también va asociado más que el antojo como tal, a veces como a este tema de ansiedad, el estar como en Como un periodo. regaloneando. A veces puede estar asociado un poco a eso, pero también hay estudios que, por ejemplo, tal cuando las mujeres estamos en el periodo, se puede ver que este cambio hormonal y de regulación te puede provocar como estas ganas que yo creo, no es que lo he leído, puede también estar asociado a falta de nutrientes. O sea, si me estoy alimentando mal y siento como este déficit de energía, lo más probable es que quiera comer quizás algo dulce que yo sé que me da energía rápida finalmente. Pero el tema está en las cantidades y en no abusar y el cuidado con qué voy a elegir. O sea, si tengo antojo todos los días de una barra de chocolate, claramente estamos mal, po. Una mala alimentación durante el embarazo también va a predefinir cómo va a ser su hijo, cómo van a ser sus hábitos de alimentación también. Sí. Una persona que se alimentó con dulces, con azúcar, probablemente su hijo tenga más tendencia a necesitar dulces y azúcar que una mamá no lo consumió Sí. durante el embarazo. Lo otro que es súper interesante que se está viendo ahora es la parte emocional, cómo afecta también después en el desarrollo desde el nacimiento. Ponte tú un embarazo que lamentablemente no fue en las mejores condiciones, que fue con mucha pena, que toda esa pena fue finalmente tapada quizás con comida. Puede tener incluso repercusiones después en cómo implica la primera etapa de alimentación del niño y obviamente el desarrollo de cómo ese niño futuro puede, obviamente, estas mismas emociones asociarlas quizás a ciertos nutrientes y buscar algún tipo de alimento por cómo fue desde incluso el embarazo. Otro error común es que una vez que nace la guagua, porque hay algunas mamás o muchas Ajá. que se cuidan harto durante el embarazo, pero una vez que nace como que se relajan, pero es importante que se sepa que durante el periodo de lactancia sigue siendo igual de importante. Exacto. Exactamente igual. Entonces la estrategia LIFE, que está orientada para las embarazadas y las que están en lactancia, también es súper Sí. importante que sea bien planificada y guiada por una... y aquí sí que hay hartos cambios, porque un mes no es Muchos. igual al siguiente y hay varias modificaciones que hay que ir haciendo en el Muchas camino. modificaciones. Y otro error importante que no es menor es que no hay suplementación adecuada. Tanto como los vegetarianos, veganos que lo conversamos, en embarazo igual. O sea, si yo tengo planes de quedar embarazada, tomemos ácido fólico. El ácido fólico es súper importante en los primeros 3 meses. El Y omega si no 3, tiene planes, igual tómelo. Sí. por si acaso, bueno. No, le digo que si no lo planificó, Sí, igual o sea, tome el ácido tomarlo fólico. igual, claro, pero o sea, si yo sé que lo voy a programar, empezar antes, y si ya sé que estoy embarazada, tomar sí o sí el ácido fólico. O sea, el ácido fólico es uno que no se nos puede olvidar un suplemento. Si puedo complementar con omega 3, ideal los primeros 3 meses del embarazo, o sea, eso sería como lo ideal. Lamentablemente no sé por qué me pasa que cuando llegan pacientes embarazadas los doctores no están suplementando con calcio. La cantidad de calcio también es súper necesaria. Hay pacientes que de repente no toman ningún lácteo y no están suplementados con calcio. Y, es Y la superimportante, colina que ¿verdad? tiene la yema del huevo, ¿La qué? colina. ¿Como calcio? No, ¿Cómo sí. que estamos hablando? Ya pasé el calcio. El nutriente colina que está ¿Ya? presente en la yema del huevo es muy importante durante el embarazo y durante los primeros años del bebé. ¿Sabías? No, ahí me ¿Sí? pillaste. Colina, anótalo. ¿Ya? ¿Y qué? Pero como a efectos de qué importante?
Es importante en el Como- desarrollo del bebé. Ah, como ya, Dije bebé, ok. yo nunca había dicho bebé, Sí. guagua. No, es que como mamá internacional, yo trato de decir palabras que sean internacionales, Sí. porque si digo guagua, en Colombia guagua es la micro. yo sé. Entonces por eso estoy hablando Sí. del bebé. O sea, el tema de la yema del huevo sí lo había escuchado, pero en el embarazo en particular desconozco y voy a ver cuál es el tema. Es súper importante. Así Y también que- hay otros nutrientes importantes para dejarlo como bien, que ¿Ya? hay que vitamina D también es súper importante para la absorción de este calcio que queremos, el zinc y el hierro. Y ahí estamos con todo. Y entonces va a ser clave que en la pauta nutricional que siga la mujer embarazada Ujú. estén eso presentes, Totalmente. no solamente como suplementos, sino que hay Con que- la comida, en obvio. la pueden comida, estar. que Sí. primero la comida, después los suplementos. Sí. Así que tenemos 6 estrategias que hablamos, creo que abarcamos, si no todas las tendencias de alimentación, las más importantes. Y hay otras que también pueden existir y que forman parte de algunas combinaciones de estas. Es clave que finalmente tengamos la información. Se Ujú. cometen muchos errores. Sí. Y lo peor que nos puede pasar es cuando creemos que estamos haciendo bien las cosas y estamos cometiendo errores que no nos permiten avanzar y nos hacen estancarnos o definitivamente retroceder y afectar nuestra Exacto. salud. Ha sido un capítulo muy útil. Creo que manejar esta información va a ser clave. Les contamos que tenemos todas esas estrategias acá y todas con muy buena supervisión, todas hechas por profesionales y no solamente hechas por profesionales, sino que después supervisadas, porque un sistema de alimentación además necesita que uno seguimiento. aclarar las Sí. dudas, las personas que quieran hacer algún cambio en el camino. Por eso son súper buenas las consultas online que tiene la gente contigo y para que avancemos hacia lo saludable, hacia cumplir los objetivos, hacia ser mejores desde el punto de vista de la alimentación y obvio que del entrenamiento también. Exacto. Así que hemos tenido un gran capítulo. Recuerden que con el código GATO ADN Online pueden tener un 50% de descuento en todos nuestros entrenamientos, que son muchos. Estamos cerca de 450 entrenamientos, donde www.adnwild.com. Muchas gracias, Fran Liberona. De Seca nada. como siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.